Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una oportunidad más para seguir estudiando la palabra, hermanos, para seguir aprendiendo del glorioso evangelio que tenemos a nuestra disposición, que tenemos toda la palabra de nuestro Dios, que Él nos proveyó para nuestra edificación y para que le podamos conocer más y más, y para que podamos poder luchar la batalla de la fe, para que podamos pelear la batalla de la fe y correr esta carrera que tenemos por delante, hermanos. Y bueno, es muy, podemos decir, hermanos, que es muy exacto cómo Dios nos está guiando, hermanos, en este tiempo a estudiar cada libro, cada carta que en esta ocasión, bueno, a través de esta página estamos trabajando, pero también, como bien escuchamos, que nos alentaba el hermano Fernando, que también hay otros hermanos que están dando la palabra y enseñando, y por eso debemos orar por los hermanos que sinceramente están trabajando en la obra del Señor. Pero es muy interesante cómo el Señor nos está proveyendo de su palabra, hermanos, y de eso es lo que tenemos que aprovechar. El apóstol Pablo dijo a los santos en Éfeso y en Colosa la importancia de redimir bien el tiempo, de ocupar bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Tenemos que ocupar bien el tiempo, y bueno, eso estamos haciendo, hermanos, ocupando bien el tiempo, y qué bien que lo hacemos cuando estudiamos la palabra. Ahora estamos estudiando, vamos a seguir con el libro de Números. Ya habíamos dicho ya que este es un libro de, podemos decir, descenso. Al principio es un libro de descenso, por eso lleva este libro el nombre de Números, porque se contabilizó al pueblo, ¿sí? Se enumeró, podemos decir, al pueblo. Bueno, hoy en día la mayoría de las compañías militares y policiales se enumeran poniéndose en fila y cada uno va cantando su número, ¿sí? Pero vamos a ver la manera en que Israel lo hizo, que es bastante diferente a lo que es en nuestro tiempo de hoy. Así que primeramente es un libro de números, de contabilización del pueblo. Dijimos que es un libro de orden, ¿sí? Es un libro de orden, donde el pueblo empieza a ser ordenado, es decir, que va recibiendo un orden. Hay un desorden hasta Sinaí, ¿eh? El pueblo camina desordenadamente. Habíamos visto cómo desde que salió de Egipto hasta Sinaí, ellos caminaban desordenadamente. Pero en Sinaí encontramos que Dios le dio la ley, pero también le dio el culto, ¿sí? Allí en Sinaí le dio también el culto, le dio el servicio de adoración. Así que es allí donde aprendemos a peregrinar, ¿sí? Aprendemos el peregrinaje, aprendemos a caminar en fe, aprendemos todo lo que la palabra nos habla respecto al cuerpo de Cristo, ¿sí? Cada uno en su orden. Dios también puso a cada miembro en su lugar, viendo a la iglesia como una sola, como la que la palabra nos muestra, como una sola, hermano. Desde el primer día que nació la iglesia hasta hoy en día, cada uno en su lugar, ¿sí? Sin distinción de nada, hermano, sin distinción, ningún tipo de distinción ni división. La iglesia una sola, como la palabra nos muestra. Cada uno en su lugar, cada uno en su orden, pero también podemos aplicarlo en cada congregación, ubicado en cada ciudad, en cada barrio, hermano, para nuestra vida práctica, ¿sí? Pero vamos a tratar de mirar cómo Dios ordenó la iglesia también. Bueno, este libro corresponde a la primer carta a los Corintios del apóstol Pablo, donde vemos un desorden en la iglesia, pero el apóstol, como perito arquitecto, empieza a mostrar el orden de la iglesia, ¿sí? El orden de la iglesia. Y bueno, es muy corresponde exactamente, hermano, a esta carta,
Puesto que vemos a Israel caminando desde que salió de Egipto por el desierto hasta llegar al monte de Sinaí, donde empiezan a recibir el orden. Bueno, en el capítulo 1 encontramos al pueblo siendo enumerados. Pero antes de entrar bien verso por verso, hermano, y buscar más enseñanzas de las que ya conocemos, gracias al Señor, vamos a mostrar, vamos a ver, hermano, una imagen, y vamos a ver una división que podemos hacer, hermanos, de este libro, para poder tener una correcta interpretación de este estudio, ¿sí, hermanos? Una correcta interpretación de este estudio. Bueno, podemos dividir este libro, hermanos, en tres partes. Podemos dividir este libro de Números en tres partes. En tres partes, ¿sí, hermanos? Bueno, la primera parte es esta que estamos empezando, la que estamos viendo, donde vemos al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí. Esta división, esta sección, podemos decir, la primera parte, alcanza desde el capítulo 1 al capítulo 10. Desde el capítulo 1 al capítulo 10. Y podemos ponerle como título en esta sección Monte Sinaí, ¿sí? Bueno, alcanza desde el capítulo 1 al capítulo 10. Y vamos a encontrar que para pasar a la segunda sección hay una transición de dos capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 12, donde allí encontramos la queja y la rebelión del pueblo. La queja y la rebelión del pueblo contra Dios. Contra Dios. Pero también encontramos que al finalizar el capítulo 12, Dios provee la limpieza o la purificación de la lepra en María, o Miriam, como traducen en algunas versiones, la hermana de Moisés, quien debe haber murmurado en contra de Moisés, recibió la lepra. Bueno, vemos, hermano, la rebelión del hombre en esta primera sección. La rebelión del hombre, pero también vemos la provisión de Dios. La provisión de Dios para la limpieza de esa lepra. Bueno, en la segunda sección nos encontramos en el desierto de Parán. Nos encontramos en el desierto de Parán. Y abarca desde el capítulo 13 al capítulo 19, donde comienza con los 12 exploradores o los 12 espías, aquellos que fueron a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Conocemos este hecho donde fueron 12 y 10 volvieron totalmente desanimados por la oposición que vieron. Ellos vieron la oposición, vieron los enemigos, vieron los pueblos enemigos, todas sus características, y sobre todo vieron a los gigantes. Pero dos de ellos eran hombres de fe, Josué y Caleb. Y también encontramos una transición para la tercera sección, que son los capítulos 20 y 21, donde otra vez el pueblo murmura en contra de Dios. Otra vez murmura. Y una vez allí donde encontramos ese gran hecho donde los israelitas son mordidos por una serpiente con veneno y que produce la muerte. Y allí también vemos la provisión de Dios para la redención, para sanar esta enfermedad de mortandad. Y Dios le mandó a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante
que levante esa serpiente de bronce, para todo aquel que mira hacia esa serpiente de bronce, sea sanado de la herida de muerte. ¿Sí? Vemos nuevamente una rebelión del hombre, pero vemos que Dios hizo la provisión para la redención. ¿Sí? La provisión para la redención. En la primera sección encontramos la provisión para la purificación. ¿Sí? Para la purificación, un tipo de nuevo nacimiento. Y en la segunda sección encontramos la redención donde contemplamos al Redentor. En la tercera sección, hermanos, luego de haber pasado la transición, nos encontramos en las llanuras de Moab, junto al Jordán de Jericó. Fíjese, hermano, que allí se estableció el pueblo, junto al Jordán. El libro de Deuteronomio empieza habiendo atravesado, perdón, hermano, vemos a Josué yendo a conquistar la tierra de Canaán, luego de haber atravesado el Jordán. Pero vamos a ver en este el último periodo del libro de Números, antes de repasar la ley en el libro de Deuteronomio, vemos que ellos están junto al Jordán, ¿sí? Y es muy significativo para la vida del creyente, que vamos a ir viéndolo de a poco. Abarca desde los capítulos 22 al capítulo 36. Y en esa sección encontramos a un profeta contratado por Moab para profetizar maldición en contra de Israel. Bueno, mientras en Israel había rebelión, había contienda, podemos decir, era un desastre el pueblo allá abajo, en las llanuras del Moab, bueno, en las montañas. Había un hombre que intentaba maldecir al pueblo, pero Dios estaba protegiendo a su tesoro, a Israel. Le estaba protegiendo, pero ellos estaban en otra, podemos decir, hermano. Ellos estaban peleando entre sí, estaban luchando, desobedeciendo, pero Dios los estaba protegiendo. Así que, hermano, Dios puso en la boca de ese hombre bendición. Y encontramos tantas cosas en las palabras que habla Balaam, ¿sí? Bueno, bendición de Dios. Y como estamos estudiando en la carta a los Efesios, qué impresionante, hermanos, cuánto nos bendijo Dios, ¿eh? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y así, hermano, Dios habita en la eternidad, en los lugares celestiales, y nosotros, en este tabernáculo terrenal, nosotros estamos andando en este mundo. Pero si nos animamos a levantar nuestra mirada a los cielos, vamos a poder contemplar, hermano, la bendición. Y vamos a andar conforme la bendición de Dios, ¿sí? Porque ella nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a ir aprendiendo cómo el pueblo avanzaba cuando ponía su mirada en Canaán, pero quedaban mucho tiempo en contienda y en peleas entre sí en el pueblo, entre ellos, podemos decir. Cuando miraban a los enemigos, cuando miraban sus jornadas, cuando miraban, por ejemplo, que no tenían comida ni bebida, y bueno, había altercado allí. Pero cuando el hombre del pueblo se animaba a mirar a Canaán, hermano, era impresionante lo que ocurría. Y es allí donde vamos a encontrar a Josué y a Caleb, que ellos se animaron a mirar, a levantar su vista hacia los cielos, mirar a Canaán. Y ahí es donde vamos a ver, hermano, que ellos dijeron, no, vamos a tomar Canaán, vamos, decían. Hay verdaderamente una tierra que fluye leche y miel. Y hermano, esa es la seguridad que necesitamos para andar en victoria.
Es verdadero, hermano, los cielos. Es verdadera la herencia y es verdadero que Cristo nos levantó y nos resucitó juntamente con Él. Esto es real, hermano. Sepa, crea, hermano, que esto es verdadero. Y andemos, hermano, en novedad de vida, mirando hacia los cielos. Puesta nuestra mirada allá en los cielos. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en los cielos, dijo el apóstol Pablo. Bueno, hermano, vamos a ver que este libro y la tercera sección termina hablándose de herencia y casamiento. Herencia y casamiento. ¿Y dónde termina este libro? Junto al Jordán. Junto al Jordán. Y podemos recordar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, si sufrimos, también reinaremos. Vamos a ver de qué nos habla el río Jordán y cuál es nuestra meta como hijos de Dios, como peregrinos, como soldados de Cristo. Podemos decir, hermano, entonces que este libro nos muestra la rebelión de Israel, pero también nos muestra la fidelidad de Dios. Constantemente están, podemos decir, haciéndose una comparación. Dios muestra cómo el pueblo se revela, pero también muestra su fidelidad. El hombre se revela y Dios muestra su misericordia y su fidelidad. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No hay manera que Dios pueda ser infiel, hermano, porque no existe la infidelidad para Dios. En Dios no hay ni siquiera una sombra de variación, hermano, ni duda alguna. Así que en Él no hay infidelidad. No hay infidelidad en Él, hermano. Bueno, habiendo visto un poco, hermano, una manera de poder trazar este viaje que vamos a hacer junto al pueblo de Israel, verso por verso, hermano, vamos a empezar y vamos a leer del verso 1 al verso 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice, y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan o pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Vemos, hermano, algo al empezar acá. ¿Quiénes pueden salir a la guerra? La Escritura nos muestra que los que pueden salir a la guerra son de 20 años para arriba. Podemos decir que eso sería un requisito para la guerra. 20 años para arriba. 20 años para arriba. Este es el primer requisito, hermanos, que nos muestra la palabra. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a notar dos requisitos. El primer requisito es reconocer nuestro linaje o genealogía. Reconocer nuestro linaje o genealogía. Y como segundo, identificar nuestra bandera. Identificar nuestra bandera. Esta es la manera de aprender el orden de Dios en un principio para salir a la guerra. En capítulo 1 y capítulo 2 vamos a ver, hermanos, cómo Dios nos va a establecer como hijos de Dios, como aprendemos. Pero vamos a notar en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 12 al 13. Capítulo 2, versos 12 al 13 de la primera carta de Juan. Y vamos a notar algo, hermano, para empezar
hablar un poco de la guerra que nos muestra bueno, este libro tan precioso, este libro de peregrinaje, de orden y de lucha. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12 y verso 13. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos o jóvenes, como traduce en otras versiones, porque habéis vencido al maligno. Vemos, hermanos, que el apóstol escribe podemos decir, a tres grupos en una familia: a los padres, a los jóvenes y a los hijitos o niños, podemos decir. Notamos entonces, hermanos, que en la iglesia hay podemos decir, estos tres grados de crecimiento, estos tres grados de crecimiento en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en este libro, en el verso 3, dice: todos los que podéis salir a la guerra. En principio notamos a los príncipes de cada tribu. Vamos a ver en el verso 4 de este capítulo 1. Dice: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Vemos los príncipes, podemos decir los líderes de cada tribu, que van a estar junto a Aarón y a Moisés para hacer el censo de cada una de las tribus. Y eso podría tipificar, hermano, el grupo de los padres. Y ahora vamos a tratar de ver un poquito para dividir bien esto, para que quede claro cómo en la práctica debemos entender para trabajar en la iglesia, para trabajar en el cuerpo de Cristo. Tenemos mucha necesidad de trabajar en el cuerpo de Cristo, hermanos. Más en este tiempo necesitamos mucho aprender a conducirnos como un cuerpo, como una iglesia, como una familia espiritual. Tenemos que entender claramente que la iglesia no es una organización como un club donde nos encontramos los domingos en cierto horario y nos volvemos a acordar que existimos unos con otros el próximo domingo, o el sábado a la noche donde preparamos nuestra ropa para ir a la iglesia, hermano. Generalmente en estos tiempos ha ocurrido así. No, hermano. Tenemos que aprender a entender que lo más importante, lo primordial y principal en nuestras vidas es la iglesia. Es la iglesia. Vamos a notar a Moisés, a Aarón, a los líderes, como los padres, como a los padres. El grado más alto de crecimiento en los creyentes en una congregación, en el cuerpo de Cristo, como la iglesia universal. Después vemos a todos los que pueden salir a la guerra, los mayores de 20 años. Y eso nos habla de los mancebos, nos habla de los jóvenes. Nos habla de los jóvenes que tienen fuerza para salir a luchar. Y aquellos que no están contados acá también son parte del pueblo, pero no están preparados aún para la lucha, que serían los hijitos. ¿Sí? Vemos entonces, hermanos, todo un pueblo, pero aprendemos, hermanos, los grados de crecimiento en la iglesia. Esto es primordial, hermanos, para que podamos movernos como un solo cuerpo. ¿Sí? Entender que hay diferentes grados. Vamos a ver que después del capítulo 1, en el capítulo 2 vamos a ver cómo el pueblo tenía que marchar. No vamos a poder marchar si no aprendemos bien el capítulo 1. No podemos avanzar al capítulo 2, hermanos, si no aprendemos bien el capítulo 1. Así que esto es esencial. Esto es esencial, hermanos. ¿Sí? Aprender de que hay diferentes grados de crecimiento en la iglesia y de esa manera poder vivir con cada grado, conducirnos, hermanos. Debemos aprender que esta gracia tan poderosa y tan preciosa, hermanos, nos enseña a marchar y a acampar.
Esta gracia no nos enseña, hermano, a ser orgullosos o a dividirnos o a vivir en contienda o a creernos mejores que los otros o a ser, hermano, famosos y populares. No, hermano, o querer desprestigiar o descalificar a otros hermanos. No, hermano. Esta gracia, la gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir ordenadamente, a caminar en orden, marchar en orden y hermano, sobre todas las cosas, nos enseña a ubicarnos en nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Es precioso, hermano, la palabra. Fíjense, hermano, que este conteo se hace en Sinaí. Se hace en Sinaí. Este capítulo 1, hermano, nos muestra la genealogía de, podemos decir, del pueblo. Hermano, acá cada uno tenía que saber de qué tribu era. Y sobre todo que era un israelita. Imagínense estar dentro del grupo y no saber a qué tribu pertenecía y estar en dudas. Eso era imposible que ocurra, hermano. Moisés y Aarón con los príncipes decían, bueno, lo de las tribus de Rubén vamos a empezar a contar conforme la orden de Dios. Vemos en el verso 5. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Pero vemos allá, cuando empieza a contabilizar, vamos a mirar en el verso 16. Dice, estos eran los nombrados de la congregación, príncipe de las tribus de sus padres, capitán de los millares de Israel. ¿Sí? Ya nombramos, vemos hasta el verso 15 los líderes de cada tribu. Y se tomó con Moisés y Aarón a estos varones que fueron declarados por sus nombres. ¿Sí? Y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas. Vemos, hermanos, fueron reunidos, ¿no?, por sus linajes, por sus tribus, por su genealogía, por su familia, ¿no?, la casa de sus padres, según la cuenta de los nombres, 20 años para arriba. ¿Sí? Como Jehová le había mandado a Moisés, y los contó en el desierto de Sinaí. Esta cuenta fue en el desierto de Sinaí. ¿Para qué se necesitaba hacer el censo? Para salir a la guerra. ¿Sí? Para salir a la guerra. Pero lo que Dios quiere que nosotros comprendamos es esto, hermano, que acabamos de leer. Y qué precioso, hermano. Tenemos que entender que somos contados, nosotros como creyentes, en el desierto de Sinaí. Volvemos a lo que estudiamos la clase pasada, podemos decir, hermano. Sinaí nos habla de comprender que tenemos una vieja naturaleza, una vieja creación. ¿Sí? Una vieja creación. Estamos en Sinaí. Estamos en un vaso de barro. Pero lo que tenemos que aceptar, creer y gozarnos es que sobre eso tenemos un tesoro. ¿Sí? Pese a que estamos en un vaso de barro, lo que es excelente es la nueva creación, el tesoro de Cristo. Por eso, hermanos, que vamos a ver que en este lugar aparentemente o bien claramente se divide bien Sinaí, pero vemos el linaje. Y viendo a un pueblo como un todo, podemos ponerle allí a un creyente individual, pero también a la iglesia completa, para ver que estamos en la vieja naturaleza, pero tenemos que proclamar que somos hijos de Dios. ¿Sí? Que somos hijos de Dios. Tenemos que comprender, hermanos, para salir a la guerra tenemos que conocer nuestro linaje, hermanos, que somos nacidos de arriba, somos nacidos de los cielos, somos nacidos de Dios. ¿Sí? No podemos salir, hermanos, a la guerra si no comprendemos que somos hijos de Dios, si no estamos seguros, hermano. ¿Sí? Lo mejor, hermano, que tenemos que entender para salir es nuestra vieja naturaleza, aprender bien la doctrina de las dos naturalezas, hermano. ¿Sí? Las dos naturalezas. El espíritu, alma y cuerpo, cómo está bien
todo eso, hermano, tenemos que comprender bien. Tenemos que aprender bien qué es la vieja naturaleza, ¿eh? y allí, hermano, sobre todo, declarar que somos hijos de Dios. Proclamar, hermano. Así como cuando Moisés y Aarón decían, bueno, acá, los hijos de Rubén, acá. Y venían contentos, yo soy de la familia de Rubén, soy rubenita, venían todas. Así, hermano, ¿eh? Así tenemos que hacer, yo soy hijo de Dios. Vamos a mirar en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Hermano, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Es que tenemos que comprender la vieja naturaleza y partir así. Nosotros vamos a caminar y dar nuestro paso a ser porque somos hijos de Dios, porque estamos seguros de eso. Capítulo 3, verso 2 de la primera carta de Juan, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, hermano, hoy, usted y yo, hoy somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Como Él es. Tenemos que tener la seguridad, hermano, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios, hermano, no tener ninguna duda. Somos hijos de Dios y esta posición no nos puede sacar nadie. Nadie, hermano. Tenemos que estar seguros. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 29. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No nos convierte o nos da seguridad ser hijos de Dios por ninguna obra, sino por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es lo que nos hizo hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tenemos que comprender que somos uno, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero también tenemos que comprender que hay una nueva naturaleza en nosotros, que somos hijos de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Nuestra filiación, hermano, nuestro linaje es celestial. Somos nacidos de arriba, somos nacidos de Dios, hermano, y por lo tanto tenemos que tener la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Vamos a mirar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer en el verso 18. Dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Nos ha engendrado quién? Dios. Dios nos hizo nacer. Nos hizo nacer, dice en otra versión. Gracias a Dios, hermano, que estamos aprendiendo que somos verdaderamente hijos de Dios por la fe. Por la fe somos hijos de Dios. Y allí entonces nos ubicamos en Sinaí nuevamente. Nos ubicamos nuevamente en Sinaí. Y Dios quiere ordenarnos para continuar nuestro peregrinaje. Quiere ordenarnos hoy, hermano, no mañana. Hoy quiere que aprendamos el orden que Él estableció para la iglesia, para el creyente. Entonces vemos la correspondencia con la carta a los Corintios, con la primera carta a los Corintios. Pero también vamos a ver un pueblo peregrino, así que vamos a estar tocando también la carta a los Hebreos.
y también vamos a ver un pueblo de guerra. Así que mucho también vamos a estar tocando el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Así que vamos a ver que somos un pueblo preparado para la guerra y para conquistar nuestra herencia, todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Vamos a ver al libro de Números, capítulo 1, verso 3. Dice: los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Dios está hablando a Moisés, y esta labor Moisés la tiene que llevar a cabo con Aarón. Bueno, acá vemos dos aspectos de Cristo, del Señor Jesús. Nos muestra a Moisés, en Moisés nos muestra a Cristo como la autoridad del pueblo. En nuestro caso, Cristo es la autoridad de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No existe otra cabeza, hermano, No existe otra cabeza en la iglesia sino el Señor Jesús. Eso nos aclara bien la palabra, así que tenemos que estar seguros, hermano. También vemos a Aarón, y en Aarón vemos a Cristo como el mediador, como el sumo sacerdote. Como el sumo sacerdote. Y, hermano, en esto, Moisés y Aarón tenían una labor muy importante. Fíjese, hermano, que eran ellos dos, Moisés y Aarón, ellos dos, que tenían que llevar a cabo el censo de millares de personas. Literalmente, esto es un trabajo muy pesado, hermano. Un trabajo muy pesado. Y esto nos muestra que hay que trabajar. Hermano, hay mucha labor en la iglesia. Y esa labor es pesado, hermano. Lleva su sufrimiento, lleva su dedicación. Lleva su dedicación. Y nos muestra que hay que estar con el pueblo. Hay que estar con el pueblo. Para contar, Moisés y Aarón debían estar entre el pueblo, hermanos. Tenían que estar allí. Si era posible agarrarle la manita, aquel que recién cumplió 20 años, agarrarle la manita y decirle: venía acá, vos sos hijo de Rubén. Pero había que estar con el pueblo. Y eso nos muestra, hermano, la necesidad de estar, que los obreros tienen que estar con los creyentes, entre el pueblo. Verdaderamente en este tiempo es muy fácil, hermano, por internet o por mensaje o por encomienda a otro hermano, dar instrucciones o decir algo, hermano. Generalmente la iglesia visible de hoy está acostumbrada a los domingos, hermano, dirigir el supuesto orden, o establecer el orden solamente los domingos, hermano, pero no, hermano. Moisés y Aarón estaban todos los días, hermanos, con el pueblo, hermano. Y ellos, para contarlos, tenían que mirar al pueblo, tenían que mirar. Vemos, hermano, que nuestra mirada tiene que ser así. Esto también, hermano, nos muestra cómo el Señor Jesús de los cielos bajó y se hizo hombre. Porque vemos que como figura, Moisés y Aarón son Cristo. Podemos decir que figuran al Señor Jesús. Y se mueve entre el pueblo, examina, cuenta a cada uno, le va acomodando a cada uno. Vamos a ver la obra de Cristo y la obra por medio del Espíritu Santo, cómo va trabajando en la iglesia, va trabajando, va ordenando, va corrigiendo, va examinando, pero necesitamos, hermano, entender que la obra en la iglesia, hermano, requiere de estar físicamente, estar con el corazón en la iglesia, entre los hermanos, que nuestros pensamientos estén para el beneficio, para la bendición, la ayuda, para que los hermanos crezcan.
Por eso es que Pablo consideraba tanto a Timoteo, hermano, porque era el único que se interesaba por los creyentes. El resto predicaba por contienda, el resto quería buscar lo suyo propio, pero Timoteo no buscaba lo suyo propio. Timoteo buscaba el crecimiento de los creyentes, que esté todo bien, entiendan la doctrina, que crezcan, que aprendan, que corran bien. Y así, hermano, vemos que ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, una manera de conducirse humildemente. Y así vemos a Moisés y a Aarón constantemente, hermano, conduciéndose humildemente entre el pueblo, entre el pueblo. Y, hermano, vamos a notar que es el Espíritu Santo que prepara al creyente para la batalla, para la batalla. Y notamos también esta labor esencial de los obreros en el cuerpo de Cristo. Vemos ahora que Moisés y Aarón tienen que ver a quienes Dios le dice que son los que le van a acompañar para llevar a cabo esta labor. Vemos, primero que nada, que Moisés y Aarón jamás dijeron cuando Dios le dijo, porque esa es la designación de Dios, hermanos, ¿sí? Dios designa quiénes son los que van a acompañar a Moisés y Aarón para realizar el censo. Parece ser algo muy sencillo, hermano, censar al pueblo, censar al pueblo, pero yo digo a veces, en un salón, en una clase, en una escuela, hermano, contar a 23 alumnos nomás a veces es una tarea difícil, o tomar asistencia. Y a veces los maestros se pierden y no saben si le falta uno y si ese que le faltaba ya vino o si el que estaba ya se escapó del aula. Hermanos, millares y millares tenían que contar. No era una tarea nada fácil. Pero ahora Dios designa a los que van a acompañar a Moisés y Aarón. Tenemos que entender, hermano, que esta designación es de Dios. Dios elige, escoge a estos hombres para que estén con Moisés y Aarón trabajando en esto. Hermanos, Dios escoge a sus obreros. Tenemos que entender que Dios escoge a sus obreros y Dios se hace responsable de sus obreros. Podríamos decir que no encontramos acá que Moisés y Aarón se hayan opuesto a la designación de Dios. Bien podrían haber dicho Moisés y Aarón, el Señor, fíjate que no está María, ella es nuestra hermana, ¿será que puede designar también a María? Porque bueno, ella es nuestra hermana. O bien ver a alguno que ellos preferían. Vemos que Aarón y Moisés se conducían imparcialmente, sin inclinarse a sus sentimientos o preferencias, sino que ellos obedecían la voz de Dios, creían lo que Dios les hablaba y se conducían conforme a lo que Dios les habló. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, hermanos, de conducirnos conforme a lo que Dios habló, conforme su palabra, y solamente por su palabra, hermano, que es lo que estamos estudiando, para aprender a conducirnos en la casa de Dios? No encontramos a Moisés ni a Aarón oponiéndose a lo que dice Dios. Nos encontramos que Dios designa a quienes van a acompañar a Moisés y Aarón en esta labor. Y bueno, hermanos, hasta acá vamos a terminar nuestro estudio hoy. Y entonces repasamos rápidamente que podemos decir que en el capítulo 1 vamos a encontrar como requisitos comprender y distinguir las dos naturalezas, distinguir la designación de Dios, creer y obedecer la designación de Dios, distinguir los grados de crecimiento en el cuerpo de Cristo, pero sobre todo esto, hermanos, proclamar que somos hijos de Dios, creer y proclamar que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios.
Esto es lo que nos habla el capítulo 1, de nuestro linaje celestial, de nuestra genealogía, ¿sí? Estar bien establecidos, confirmados, firmes allí, hermanos, que estemos siendo completados en esta parte de nuestra fe, hermanos, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que tengamos la seguridad. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a seguir aprendiendo, hermanos, en los versos siguientes, ¿no? Que el Señor bendiga ricamente en su palabra y vamos a escuchar una alabanza, hermanos, para terminar el programa. Amén.